Espacio Universitario. Vamos a hablar de cuestiones de género en perspectiva y en contexto. Pretendemos acercarte información confiable y chequeada, recursos accesibles y disparadores de la reflexión sobre problemas y desafíos que deben ser abordados a partir de la emergencia sanitaria ampliada por el COVID-19 y el establecimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Lo haremos desde una perspectiva feminista y de derechos humanos. Somos las integrantes del ETI, el equipo técnico interdisciplinario encargado de la aplicación del protocolo de violencias de género y discriminación en la Universidad Nacional de San Luis. Esto es Zona ETI. Bueno, y como lo anunciaba nuestro separador, estamos en Noticias Universitarias, como siempre, con Priscila Cano. Y bueno, Priscila, escuchamos algo más, ¿no? Buen día, Pri, ¿cómo estás? Hola, Nicolás, buen día a todos. Sí, estábamos escuchando la presentación de Zona ETI, una serie de podcast que abordan la problemática de género en el actual escenario de pandemia. Se trata de un trabajo elaborado por las integrantes del equipo técnico interdisciplinario de la Universidad Nacional de San Luis, encargado de la aplicación del protocolo institucional de intervención ante denuncias por situaciones de violencia de género, identidad de género y discriminación. El equipo trabajó de manera articulada con profesionales de Radio Universidad y, bueno, para conocer más sobre estos nuevos contenidos, tenemos comunicación con la integrante del ETI, la psicóloga Alejandra Ortiz Alarcón. Buenos días, Alejandra. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, y bueno, queríamos conocer acerca de estos nuevos contenidos que ustedes han presentado, que están disponibles en la página de la Universidad Nacional de San Luis, y quería preguntarte, Alejandra, ¿con qué objetivos han realizado estas producciones? Sí, mira, en realidad nosotras como interpeladas por el contexto actual de emergencia sanitaria y de aislamiento, y bueno, y el modo en que esta realidad, este contexto impacta sobre todo en las mujeres y en la población, el colectivo LGTB, empezamos a hacernos nosotras una serie de preguntas y a la vez a escuchar las preguntas de familiares, de colegas, de amigues, sobre ciertas temáticas que nos pareció prudente abordar desde una perspectiva de género y desde la concepción, digamos, del sujeto con derechos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, comenzamos a trabajar es una serie de 6 podcasts, de los cuales ya salieron 3, siempre desde una mirada interdisciplinaria y, bueno, lo más importante de esto es que tienen una perspectiva de género, buscando también la sensibilización y, bueno, un poco también pensar las temáticas que parecen como tan cotidianas desde otro lugar. Quería preguntarte, Alejandra, vos hablaste de que ustedes se sintieron interpeladas por lo que está pasando en relación al COVID-19 y quería preguntarte qué pudiste ver vos que está sucediendo con las problemáticas de género en este contexto de pandemia. Una de las cuestiones que impactan mucho, sobre todo en las colegas, en las compañeras, en las amigas, es el home working y el trabajo doméstico. No, de esto hay un podcast específico y toda la dificultad que esto genera en las mujeres, que se presenta como hay un concepto que se llama doble jornada, incluso triple jornada, que tiene que ver con las funciones políticas que se dan todas al mismo tiempo, por ejemplo. De hecho, hay una nota en un artículo en The Guardian, el diario, que plantea que ha habido más producción científica de varones más que de mujeres, en un 50%. Digo, ¿cómo impacta esto incluso en la comunidad científica? También lo que empezamos a ver es que todos los delitos han bajado, pero los femicidios siguen en incremento o por lo menos de la misma manera. No es un delito que se haya disminuido. Bien. Y con respecto, un poco para hacer como una mirada a los 3 podcasts, cómo todas estas cuestiones constituyen en una vulneración, digamos, en una suerte de grupo de riesgo más a las mujeres que sostenemos,
que bueno, que los varones que también les pasan cosas, por supuesto, pero bueno, nosotros estamos atravesadas por un contexto, además de pandemia y aislamiento, patriarcal. Y qué triste esto que vos mencionás, que claro, todos los delitos bajan, pero los femicidios se mantienen. Esto quiere decir que el aislamiento es justamente una cuestión que, bueno, no está produciendo una baja en estos delitos, porque tengo entendido que muchas veces justamente es la persona con la que la mujer convive la que termina llevando a cabo esta clase de delitos, de agresiones. Exactamente, es como si hubieran encerrado a las mujeres con su agresor, ¿no? Y esto es muy complicado y de hecho por eso nosotras en nuestro trabajo de podcast lo que hicimos fue brindar información chequeada. La que damos dentro del podcast y los anexos que existen en la página de internet cuando hacemos clic en el banner de ETI. Nosotras mismas comenzamos todas las fuentes que existen en ese anexo. Nosotros nos encargamos de llamar, de preguntar y de investigar los circuitos, el recorrido institucional que den respuestas en menor tiempo, justamente porque si desde la universidad el protocolo pretende no revictimizar, nosotros no vamos a brindar información que también revictimice. Entonces, en ese sentido, digamos, los teléfonos, quiero decirlo, están chequeados, los hemos averiguado, hemos hablado con coordinadoras, con coordinadores, para poder realmente sumarle. Pasa muchas veces, nos pasa en realidad con muchas cuestiones que tienen que ver con líneas nacionales o provinciales que muchas veces uno llama y no atiende nadie. ¿Ustedes han verificado que esto no ocurra en cuanto a estas líneas para, por ejemplo, atención a la víctima de violencia de género? Exacto, lo que nosotros hicimos fue investigar. Por supuesto que las líneas nacionales y provinciales están disponibles, pero bueno, lo que hicimos fue ahí como un orden en el texto para poder recurrir, digamos, a las más rápidas y bueno, en caso de emergencia sugerir las comúnmente divulgadas, que han sido el 911 y el 144. En cuanto al ETI, aquí en la universidad, ¿continúa funcionando? ¿Las personas pueden seguir llamando a los números que estaban previstos antes del aislamiento? El ETI sigue funcionando, pero no en las instalaciones de la universidad. Entonces, las consultas, las denuncias se realizan por el mail del ETI, que lo digo, es eti.protocolo.unsl@gmail.com, porque si bien no hay actividad dentro de la universidad, está todo en la virtualidad, ¿no? Y en la virtualidad también existe violencia. Entonces el ETI no para de trabajar, pero el teléfono se deshabilita porque no estamos en el edificio del rectorado, y el recurso del email sigue abierto, por supuesto. Me llama muchísimo la atención esto que vos dijiste, que, bueno, uno pensaría, bueno, esta situación de aislamiento hace que en la universidad quizás sucedan menos situaciones de discriminación, por ejemplo, pero ustedes siguen recibiendo pedidos de ayuda, de atención, de contención a través de sus líneas virtuales. Sí, seguimos trabajando porque además, Priscila, como hemos averiguado, digo porque me incluyo en la historia feminista, pero las modalidades de violencia cambian. Y bueno, en contextos de aislamiento y pandemia, cuando todo es virtual, la violencia también se establece en este circuito virtual. La violencia no deja de existir porque la violencia no depende del sitio, sino como una estructura fuertemente patriarcal donde se puede seguir consolidando en cualquier tipo de medio por el cual nos comuniquemos y nos interrelacionemos. Incluso en los ámbitos de trabajo o de estudio, como es la universidad. Por supuesto, sobre todo. Sí, es increíble cómo desde dentro de la universidad se desiguala el poder, incluso donde uno pensaría que serían pares entre docentes, entre nodos, entre estudiante-docente, entre estudiantes.
Es como que en realidad se replica en cualquier tipo de institución, pública o privada. Así es. Quería preguntarte sobre un podcast específico que tiene que ver también con bueno, tu profesión, que es la psicología. El primero se titula Trabajo reproductivo y pandemia, el segundo Generando anticuerpos y el tercero es Primeros auxilios psicológicos. Y quería preguntarte de qué se trata esto de los primeros auxilios psicológicos, si nos puedes explicar un poco de qué se trata. Sí, los primeros auxilios psicológicos es una atención que se brinda, que es focalizada en un momento de crisis. Les voy a spoilear. Entonces, en ese sentido, tiene varias características que lo describo en el podcast, pero es acotado en el tiempo, y lo que hago es hacer un recursero de donde se puede acudir justamente cuando estamos vivenciando violencias, por un lado, en el contexto de aislamiento, o directamente cuando el aislamiento nos está causando mucho dolor o mucha angustia, bueno, a dónde acudir. Pero básicamente es esto, es una atención primaria que se brinda en un momento de crisis. No es una psicoterapia, no voy un mes, es una atención focalizada que se brinda por lo menos máximo en 3 encuentros. Perfecto. Bueno, quería sacarme esa duda, quería también, bueno, que se sepa que existe esta clase de ayuda también, de contención. Bueno, Alejandra, te agradecemos mucho tu comunicación y entonces quería preguntarte, además de la página de la universidad, si hay otro sitio donde ya estén disponibles los podcasts y con qué periodicidad se publican. Bien. Los podcasts se encuentran en Google Podcast, en Spotify, en Radio Public y en Breakers. Y por supuesto en la página de la universidad, en el banner de ETI, se hace clic y se encuentran los podcasts. Ahí se lanzaron 3 en este momento y próximamente, supongo que la próxima semana, se lanzarán 3 más en 1 o 2 semanas. Perfecto. Pero la idea es que salga lo más rápido posible porque los temas ya están abordados y nosotros ya estamos casi terminando con el trabajo de chequear la información. Buenísimo, Alejandra. Bueno, te agradezco tu tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Escuchamos a la psicóloga Alejandra Ortiz Alarcón, quien es integrante del equipo técnico interdisciplinario de la Universidad Nacional de San Luis y quería, no dejar pasar la oportunidad de compartir la línea telefónica nacional, donde se puede encontrar información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en situación de violencia en todo el país. Es el número 144 y allí se brinda esta información de manera gratuita los 365 días del año, las 24 horas. Así es. Bueno, y algún podcast, como el que estuvimos escuchando, ¿no? Al principio, incluso por varios integrantes también aquí de Radio Universidad, ¿no, Priscila? Así es. Fue un trabajo articulado entre el equipo de ETI y profesionales de la radio. Genial. Gracias, Pri.